Hoy día estamos con todo lo que es el seminario de filosofía en lo que es un tema muy interesante, que es la estética. ¿Ok? Obviamente, este es un tema que genera bastante controversia porque cuando se habla de estética, ojo, es muy importante ubicar acá, ¿no?, ciertos elementos, ¿no? Cuando se habla de estética, muchachos, acá, la palabra estética proviene de las voces griegas, ¿no? Aestelite, en latín, ¿no?, que significa dotado de percepción o sensibilidad. Por lo tanto, cuando hablamos de la estética, es una disciplina filosófica dedicada a la reflexión acerca del arte y sus características, lo bello, el gusto, la relación del arte con la sociedad, las manifestaciones artísticas. Hay que tener cuidado con esto, porque ciertamente a lo largo de la historia se han acuñado distintas definiciones y perspectivas en torno a la estética, dejando así teorías filosóficas del arte, ¿no? Por eso, cuando hablamos acá, el rostro joven y sereno, por ejemplo, si vemos acá, ¿no?, en la obra La Piedad, ¿no?, de María, es signo visible de la realidad interior del personaje. Si buscamos un paralelismo con la idea grecolatina de que una mente sana se refleja en un cuerpo sano, María es no solo modelo cristiano, sino encarnación femenina del ideal humanista del Renacimiento. Por eso vamos a encontrar acá en el filósofo alemán Alexander, ¿no?, Alexander Wycliffe, ¿no?, quien obviamente fue el primero en utilizar el término estética para referirse al conocimiento sensorial que crea lo bello y se expresa en las imágenes del arte. Es muy interesante porque acá también podemos ver que es acá en la obra de J. Louis Davids, La muerte de Sócrates, es una pintura de fuerte carga simbólica, al ensalzar la aceptación de la muerte por parte del filósofo. Entonces, cuando hablamos de estética o los temas estéticos, se habla de la belleza, el gusto y la naturaleza de las manifestaciones artísticas. Cualquier objeto en un museo es arte, y ahí, por ejemplo, podríamos mencionar al gran Marcel Duchamp, quien dirá que tuvo la osadía de intentar exponer un urinario en la Sociedad de Artistas Independientes de Estados Unidos. La idea que quería transmitirnos era que si vemos este objeto en un baño, es un urinario. Si lo percibimos en una tienda, es una mercancía. Pero si lo contemplamos en un museo, de seguro debe ser un objeto artístico. Ahí entra la percepción y la captación que le vamos a dar al objeto como tal. Por eso ya se habla de la estética desde épocas antiguas, desde Platón, desde Aristóteles. Por eso Platón decía, en su teoría del mundo de las ideas, él planteaba que se extiende hasta su filosofía del arte. Así las cosas son copias, imitación de su esencia, que se encuentra en el mundo de las ideas. Del mismo modo sucede con el arte. Este es imitación. Por eso el artista copia aquello que percibe, que a su vez es copia de la idea de lo bello. Por lo tanto, jamás va a llegar a ser belleza en sí con el arte que hace. Por eso cuando un artista pinta un paisaje, está pintando la copia de la idea de dicho paisaje. Es decir, pinta una copia de la copia, decía Platón. Por eso, mimesis. Aristóteles consideró el arte dentro del rubro de las ciencias creadoras y o productivas, y por eso dirá que el arte es una actividad humana que se produce de manera consciente. El ser humano emplea la técnica, es decir, el conocimiento, para producir y crear sus piezas de arte. No es posible producir algo sin conocer cómo se realiza. Así, para Aristóteles en su tiempo, el artesano es aquel que hace arte, pues sabe qué técnica aplicar en el objeto artístico que lleva a cabo, que realiza.
Es por eso muy interesante, decía que un artista debe aprender las proporciones del cuerpo humano antes de dibujar uno. De cierta manera, ¿no? Si nosotros vemos acá, por ejemplo, un artista debe aprender las proporciones del cuerpo antes de dibujar uno como tal, decía Aristóteles, ¿no? Ahí vamos a ver a Leoconte y sus hijos, ¿no? Que también justamente es la idea, ¿no? De lo que vendría a ser un dios en este caso, ¿no? Y por ejemplo, la expresión de esta imagen como tal. Ya en la época moderna, Kant nos dirá que el arte tiene como finalidad la satisfacción en sí mismo, es decir, cumplir con el imperativo categórico que dicta ver a los demás como fin y no como medio. Pues la obra de arte debe pretender la validez universal, es decir, ir de lo particular a lo general, y esta universalidad tiene un componente subjetivo que se rige por un sentido común. Por eso, cuando un artista construye su obra de arte con la única finalidad de sentir plena satisfacción en su proceso y no con la intención de venderla o que otros lo adulen. ¿No? Miren qué interesante. Vemos acá a Hegel, y Hegel nos dirá que el arte es la expresión sensible de la idea, es llevar a la práctica lo que se tiene como idea. La obra de arte nace de la actividad humana y finalmente la obra de un espíritu singularmente dotado. Así, si la obra de arte, que no es más que parte de la realidad, en principio, ha tenido que ser pensada para poder ser realizada, pues la estética estudia a la belleza artística, es decir, la belleza del espíritu. Pues muchos artistas, a través de sus obras, desean plasmar lo bello, ¿no? Pues justamente que va más allá de la naturaleza, es decir, lo que subyace en el mundo, la idea. Nietzsche, para que exista arte, decía, el ser humano se sumerge en el trance de lo dionisíaco. El arte es una forma de superación del nihilismo, ¿no? A través de la instauración de nuevos valores. Lo real naturaleza, la real naturaleza, es decir, lo instintivo y racional del ser humano, debe salir a flote al hacer una obra de arte. Por eso los artistas denominados bohemios suelen valerse de elementos tales como el alcohol, estupefacientes, etcétera, para crear sus obras, dirá Nietzsche. Ahora, cuando se habla, por eso, de la angustia, escribe en su diario, en esta obra tan interesante, dice, paseaba por un sendero con dos amigos. El sol se puso. De repente, el cielo se tiñó de rojo, sangre. Me detuve y me apoyé en una valla, muerto de cansancio. Valla, sangre y lenguas de fuego acechaban sobre el azul oscuro del fiordo y de la ciudad. Mis amigos continuaron y yo me quedé quieto, temblando de ansiedad. Sentí un grito infinito que atravesaba la naturaleza, ciertamente. Por eso, el arte como escapatoria a la realidad. Miren qué interesante. Justamente por eso, ¿no? Baudelaire nos dirá que es el estado excepcional del espíritu y los sentidos que puedo, sin exagerar, llamar paradisiaco, si lo comparo con las pesadas tinieblas de la existencia común y cotidiana, ¿no? Bukowicz nos dirá, si no hubiese sido borracho, probablemente me habría suicidado hace tiempo. Por eso, el arte como un impulso de creación, Sartre nos dirá que la mescalina que usó para crear la náusea, por un tiempo veía crustáceos y no veía la náusea. Allan Poe, gracias a los efectos del opio, creó varios cuentos. Miren qué interesante. Entonces, si nosotros vemos acá jóvenes, ahí encontramos a Teodoro Adorno, él decía justamente, ¿no? En esta visión, el arte nuevo se enfrenta con el pasado de una manera radical. El arte se caracteriza por ser emancipador y crítico. A partir de su relación con la libertad y la verdad, el arte se vuelve digno. El arte no puede definir desde sus orígenes, su definición es variante, según el cambio de las sociedades. Pues muchos artistas contemporáneos han evidenciado a través de sus obras los problemas sociales y políticos de su momento, de su contexto, de su realidad. Y por eso,
Cuando hablamos acá de la epístola a los poetas que vendrán, Manuel Escorza, decía, matad a la tristeza, poetas, matemos a la tristeza con un palo. No digáis el romance de los lirios. Hay cosas más altas que llorar amores perdidos. El rumor de un pueblo que despierta es más bello que el rocío. Interesante, ¿no? Ciertamente, por eso, cuando se habla de la valoración estética y los juicios estéticos, toda obra es portadora de contenidos que hace que se valore de una determinada forma, originando de este modo los juicios estéticos. Estos son expresiones mediante el cual atribuimos una cualidad estética a un objeto. Ya David Hume nos dirá que son un poco los hombres calificados para poder dar un juicio sobre una obra de arte. Frente a los puntos de vista subjetivos en relación a la apreciación del arte, existen reglas de las que debemos basarnos para emitir un juicio estético. De esta forma, quien no sepa sobre lo que es el arte no puede dar un punto de vista al respecto. Ciertamente, Walter Benjamin nos dirá que él critica la noción del juicio estético como algo meramente contemplativo. Él nos dirá que el juicio estético que se da sobre una obra de arte tiene una estrecha relación con el valor de cambio que se le puede dar, con el provecho-beneficio del mismo. Esto se da desde el que hace arte hasta el que meramente vende obras de arte. Miren qué interesante. Por eso, cuando nosotros hablamos de las expresiones artísticas, culturales, hablamos de un análisis de los lenguajes artísticos y culturales. Por eso, la expresión artística es la manifestación o lenguaje a través del cual el artista, combinando colores, texturas, formas, materiales, sombras y líneas, plasma lo que ve, recuerda, proyecta, imagina o siente. Pues las 7 expresiones artísticas culturales más comunes, ¿cuáles son? La pintura, la escultura, la literatura, la arquitectura, la música, el teatro, el cine. Ciertamente, cuando hablamos de pintura, el arte que representa en superficie plana cualquier objeto real o imaginario por medio del dibujo y el color. Y vamos a ver impresiones diversas a este nivel. Si nosotros vemos la escultura, es el arte de modelar, tallar y esculpir, representando en volumen figuras de personas, animales u otros objetos. La literatura, los géneros literarios son técnicas ligadas a ciertas leyes de forma y contenido. La primera clasificación de los géneros literarios pertenece a Aristóteles, quien los redujo a 3, épica, lírica y dramática. La arquitectura es el arte de proyectar y construir edificios. También se puede definir como el conjunto o perspectiva que presenta un edificio. La música es el arte que consiste en dotar a los sonidos y a los silencios de una cierta organización. El resultado de este orden resulta lógico, coherente y agradable al oído. El teatro es el arte escénico que combina diversos elementos como la gestualidad, el discurso, la música, los sonidos y la escenografía. El cine es el arte que involucra la tecnología que reproduce fotogramas de forma rápida y sucesiva, creando ya la llamada ilusión del movimiento, es decir, la percepción visual de imágenes que se mueven. Es por eso que cuando hablamos de la apreciación crítica de las manifestaciones artísticas y culturales, a través del tiempo cada sociedad y cultura han determinado su forma de hacer arte, por lo cual dicha forma va a cambiar con el paso del tiempo, por las innovaciones de los distintos artistas, por las costumbres que van cambiando de la gente y por el mundo que va cambiando con el paso del tiempo. Por eso, cuando vemos el Discóbolo de Mirón, cuando vemos la maestra pintura del temple sobre tabla, realizada entre 1308 y 1311 del pintor italiano Duccio, ¿no? Les Aux Morts, los pájaros muertos, ejemplifica las constantes del cubismo picassiano de 1912. Vamos viendo cómo esta noción va cambiando, ¿no? Entonces, es interesante, ¿por qué? Porque si nosotros vemos acá jóvenes, vamos a ver algo más. ¿Qué cosa, profesor? Espérate, no te me apresures. Claro, los movimientos del arte contemporáneo. Si nosotros vemos el arte contemporáneo como tal,
Ojo, vamos a ver que se desarrollaron durante el siglo XIX y XX. Prevalece el espíritu vanguardista, ciertamente. Pero vamos a encontrar acá que las tesis básicas del vanguardismo son: se mofan de la tradición y preceptos académicos. Por lo tanto, la tradición simplemente es eso. Desafían la convención y presentan una actitud rebelde hacia la autoridad. Defienden la libertad de expresión. Es un momento crucial, la muestra de 1905 del Salón de Otoño. Es por eso que en el Salón, ¿no?, de Automens, ¿no?, ahí vemos un lugar importante para la experimentación y exhibición alternativa de obras que habían sido rechazadas por el Salón Oficial. Se exhibía el arte de vanguardia de los principales movimientos de arte moderno, como era en este caso el cubismo, el expresionismo y el futurismo. Su rechazo a la tradición les resultó sorprendente a muchos observadores, a tal punto que a los artistas se las apodó despectivamente como bestias salvajes, ¿no? Es por eso que cuando hablamos de los movimientos del arte contemporáneo, como son el impresionismo, el modernismo, ojo, el cubismo, ¿no?, el expresionismo, ¿no? Ahí podemos hablar, ¿por qué no?, del surrealismo, el arte pop, que también está dentro de esta línea. Entonces, cuando nosotros jóvenes ciertamente hablamos de los movimientos del arte contemporáneo, ciertamente son aquellos surgidos durante el siglo XIX y el siglo XX. El espíritu vanguardista es una de las características de estos estilos. Ahí encontramos el impresionismo, que nace en Francia en 1872. Los pintores se dedicaron a estudiar el color y la luz, buscando plasmarlos de la manera más simple, de la manera más fiel posible, por lo que podían pasar horas frente a paisajes o objetos para captar sus luces y colores. La pintura más famosa de esta época es Impresión del Sol Naciente de Claude Monet. Claro, ¿no? Una de sus obras impresionantes. Entre sus representantes destacan Claude Monet, ¿no? Ahí tenemos a Edouard Monet, a Auguste Renoir, a Camille Pissarro, Paul Cézanne, ¿no? Pero vemos también el modernismo, el movimiento artístico que se extendió a partir de 1890 por Estados Unidos y Europa. Intentaba crear un arte que rompiera con los estilos dominantes. Los artistas modernos querían incluir el arte en la vida cotidiana de los ciudadanos, por lo que utilizaban materiales tales como el hierro o el cristal para crear sus obras. Es muy interesante, ¿por qué? Porque ciertamente vamos a encontrar acá a grandes representantes como Gustav Klimt, Frank René Machitops, Víctor Horta, Joseph Maria Olbrich y Anthony Gaudí, ¿no? Muy interesante, ¿no? Por eso, cuando vemos acá, por ejemplo, en esta pintura, los dos amantes se besan entre esa lluvia de oro y una naturaleza que los cubre de arriba abajo. Flores y plantas proliferan en sus cabezas y a sus pies, evocando que todo terreno es fértil. Y si en él se besan como peces, dos apasionados enamorados. Es muy interesante, jóvenes, por eso, entender justamente la estética y así como nos lo está presentando de alguna manera San Marcos, porque ciertamente vamos a encontrar acá las críticas de medicina fueron todavía más feroces. Directamente la clasificó como pornografía y de excesivamente perversa. La comunidad de médicos de Viena, en esos momentos capital mundial de la medicina, no aceptaron esa imagen tan ambigua de su oficio, dándole la espalda a la humanidad. Es por eso muy interesante cuando se habla de estética, ojo, es muy interesante poder comprender justamente esto, porque es en la medida en que nosotros podamos ir comprendiendo estas realidades que vamos a poder también comprender la ubicación del hombre en el mundo, ciertamente. Por eso cuando se habla de estética, ciertamente, la estética, ¿no? Y obviamente los movimientos y géneros del arte contemporáneo
van a justamente a generarnos los géneros del arte contemporáneo. Van a generarnos justamente esto de acá. Cuando nosotros hablamos, ¿no?, sobre lo que es, en este caso, ¿no?, para poder entender, ¿no?, justamente estos movimientos, es interesante ver cómo estos movimientos han generado todo un cambio, ¿no?, en el hombre en un momento dado, ¿no?, y en una situación dada, ¿no?, como es el hecho mismo de poder eh, abstraerse de la realidad. ¿Cómo es esto, profesor? Veamos acá, mis muchachos. No se me distraigan ahí. Vamos a ver aquí. Estemos acá. Veamos por acá. Un momentito. Ahí. ¿Ves? Veamos aquí. A finales del siglo XIX, en el mundo del arte la cosa se estaba poniendo interesante. Después de años de neoclasicismo, donde todo era belleza, perfección y armonía, aparecieron los pintores realistas y naturalistas, que preferían las cosas normales y corrientes, nada de idealizar. Pero inmediatamente vinieron los pintores del romanticismo, que buscaban, con sus obras, exaltar las pasiones humanas con toda su gama de emociones y sentimientos. Para estos artistas lo importante era la expresividad y la creatividad. Los siguientes pintores se lanzaron por esta vía, provocando un terremoto que derrumbará todos los principios sobre el modo de hacer arte establecidos desde el Renacimiento, y provocando a la vez una explosión de corrientes artísticas que obligará a los teóricos a replantearse la propia definición de arte. La secuencia de estilos fue la siguiente: simbolismo, impresionismo, puntillismo, posimpresionismo, fauvismo, expresionismo, futurismo, cubismo, abstracción. De la abstracción surgieron multitud de corrientes: constructivismo, suprematismo, neoplasticismo y más tarde el expresionismo abstracto, el informalismo. Después de la abstracción vino el dadaísmo, el surrealismo, el arte conceptual, el arte povera, la performance y por último el minimalismo y el pop art. Con el pop art llegamos a los años 70 y aquí se acaba la historia del arte moderno, porque los artistas que vienen a continuación se dedican a romper los principios y valores defendidos por todos los estilos y movimientos modernos que venían dominando las corrientes artísticas desde el posimpresionismo. Igual que el arte moderno rompió las reglas del arte antiguo, los artistas contemporáneos o posmodernos rompieron las reglas del arte moderno. Si analizamos qué es lo que hace un pintor cuando pinta un cuadro, vemos que básicamente la cosa consiste en elegir entre unos colores u otros, disponiéndolos sobre el lienzo, creando diferentes formas y figuras para representar algún tema que le sirva para expresar algo de su mundo interior sobre lo que siente, como una especie de necesidad o impulso creativo para comunicárnoslo a todo el mundo, o para expresar algo que alguien le ha encargado que haga y por eso le paga. El artista, para hacer su trabajo, necesita dominar una técnica y conocer las cualidades de los materiales que utiliza. Pero el artista necesita sobre todo la inspiración, que es como el detonante que le proporciona la idea que le permitirá llevar a cabo lo que se ha propuesto. Además, todo artista trabaja con una intención, o incluso con varias intenciones, y la intención del artista al trabajar es lo que más ha ido cambiando a lo largo de la historia, y es lo que va creando diferentes estilos en el arte moderno. Los pintores fauvistas empezaron a poner unos colores alucinantes, salvajes. Los expresionistas se dieron cuenta de que lo más expresivo eran las figuras deformadas y exageradas, que no fueran realistas. Los cubistas descubrieron que las formas y figuras no realistas permitían representar las cosas no como las vemos, sino de montones de formas diferentes. Los futuristas cambiaron el tema de sus cuadros. Quisieron representar el movimiento de las cosas, la transformación y la velocidad de la vida moderna. Los pintores abstractos dieron el salto mortal, decidieron que no iban a representar cosas porque las manchas y los colores tienen suficiente entidad por sí mismas para estar en un cuadro. Los dadaístas decidieron que no iban a pintar más, porque pintar en sí mismo era algo antiguo, que había que superar. Los surrealistas decidieron que iban a pintar lo que les saliera del subconsciente, porque eso de tener que esperar a la inspiración para tener una idea interesante era un mal rollo. De hecho, en los pintores antiguos, estar pendiente de la inspiración para tener una buena idea solía producir melancolía, ansiedad y tendencias suicidas. Pero otros artistas decidieron que lo más importante
era tener buenas ideas que comunicar a la gente y que hacer un cuadro o cualquier otra cosa no era relevante. Así empezó el arte conceptual. Algunos artistas se fijaron en el soporte de la pintura, el lienzo y el bastidor, y comprendieron que eran elementos suficientes para crear obras de arte. Así empezó el minimalismo de los años 60 y también los del arte povera, que eran capaces de hacer obras con un par de zapatos tirados a la basura. Pero claro, el elemento principal en todo este asunto de la pintura era el pintor. Algunos artistas se convencieron de que habían sido elegidos por un espíritu superior y enviados para revelar a la gente la verdad sobre el arte. La gente debía escucharles y seguirles porque todo lo que hacían, incluso estornudar o rascarse la cabeza, era arte. Así empezaron las performances. Y entonces llegó el pop art. Algunos artistas muy listos se dieron cuenta de que había que ofrecer a la gente cosas chulas y bonitas y al alcance de sus bolsillos. Por supuesto, lo que querían era forrarse, una intención tan legítima como cualquier otra. A ver, cualquiera que tenga un poco de psicología se da cuenta de que la gente prefiere que le regalen un ramo de flores y no un saco de cemento. Y lo que los artistas estaban ofreciendo a la gente eran sacos de cemento y pilas de ladrillos. Y aquí se acaba la historia del arte moderno. Seguiremos otro día. Es decir, por supuesto que sigue habiendo artistas que hacen performance ahora mismo, o arte abstracto, o arte conceptual, pero o son unos nostálgicos a los que nadie hace caso, o lo hacen con un sentido y una intención que nada tiene que ver con los artistas modernos. Hasta el próximo vídeo. Dale a me gusta y sus... Es muy interesante si se dan cuenta porque ciertamente, ¿no? nos sumerge ante una realidad clara, ¿no? Por eso cuando se habla de movimientos como el cubismo, ¿no? Este movimiento que nace en Francia alrededor del 1900 y donde ciertamente, ¿no? Este movimiento, ¿no? Iniciado por Pablo Picasso y Georges Braque en Francia alrededor de 1900, el cubismo proponía una pintura estructurada en la cual abundaran las líneas rectas y curvas. El principal aporte del cubismo es la ruptura del principio renacentista que indicaba que un cuadro debía tener un punto de vista único, pues los cuadros cubistas muestran varios puntos de vista de manera simultánea. Por eso vamos a ver ahí justamente, ¿no? En las obras de Picasso, de Georges Braque, ¿no? De Fernand Léger, ¿no? de Launers, vamos viendo justamente esa expresión. Cuando vemos en el expresionismo, que es un movimiento iniciado en Alemania a inicios del siglo XX, surge como crítica al impresionismo, ¿no? Este movimiento, el expresionismo, sostiene un arte con visión más interior del artista, más personal e intuitiva. Se muestran más los sentimientos y de manera más subjetiva la naturaleza. Así se contrapone a la plasmación de la realidad, pues a la descripción objetiva, ¿no? Por eso aquí encontramos a Kirchner, a Haeckel, a Munch, ¿no? Entre sus representantes. Ciertamente, el visitado hueco en la pared, en el Obrier, ¿no? Ciertamente, ¿no? La fuerza, la Guernica y los horrores de la guerra. La Fuerza Aérea Alemana cometió un bombardeo indiscriminado contra la población de la ciudad de Guernica. Picasso se sintió obligado a documentar el hecho para generaciones venideras y pintó este famoso cuadro que alentar al mundo moderno de los desastres de la guerra como tal. Por eso es muy importante ver que a través del arte justamente vamos a expresar, ¿no? El baile de la vida, o también podríamos expresar el baile de la melancolía y, ¿por qué no, de la muerte? Por eso, el surrealismo es un movimiento artístico que nace en París cuando en el año 1924, ¿no? Ahí vemos a André Berlons, escribe el primer manifiesto surrealista. Se nutre de las ideas del marxismo y el psicoanálisis. Sus aspiraciones fueron liberar al hombre, cambiar sus relaciones humanas y mejorar el mundo. Por eso ahí encontramos a Giorgio de Chirico, Max Ernst, Man Ray, André Masson, ¿no? Jean Arps, entre otros, ¿no? Salvador Dalí, Pablo Picasso. El arte pop es un movimiento artístico que se originó en la década de 1950, primero en Gran Bretaña y Estados Unidos, para expandirse luego a todo el mundo.
Este arte intenta tomar los símbolos y lemas de interés, ¿no?, masivo, es decir, los símbolos populares que eran negados por la élite, pero estaban muy presentes en el imaginario colectivo. Es por eso los símbolos populares negados por la élite. Ahí tenemos a Andy Warhol, ¿no? Ahí tenemos a Jaspers Jones, ¿no?, entre otros. Es por eso, jóvenes, que es muy interesante poder comprender justamente, ¿no?, estos movimientos y géneros del arte contemporáneo que nos han permitido y nos permiten justamente hacer una crítica y un análisis de la realidad. Esta crítica y análisis de la realidad ciertamente se enmarcan dentro de lo que se conoce como la historia del arte en sí, ¿no? Y por eso, para poder comprender esto, es muy interesante poder comprenderlo en su verdadera dimensión como tal. Entonces, por eso, vamos a ver acá, justamente en esa línea, veamos aquí, ¿ya? Porque la idea es poder ir comprendiendo ciertas nociones a este nivel. Veamos acá, por favor. Realismo y arte pop. ¿Cómo es el arte? Es difícil dar una definición correcta de lo que es el arte contemporáneo en un contexto histórico, ya que mientras algunos especialistas se refieren así a las expresiones de la segunda mitad del siglo XX, otros se remontan a principios de siglo o incluso al siglo XIX, desdibujando los límites con el arte moderno. De lo que podemos estar seguros es de que las escuelas de arte clásicas no entran en esta categoría. Veamos ahora algunos ejemplos. Impresionismo. Fue fundado en París en el siglo XIX como un movimiento alternativo por un grupo de artistas que habían sido rechazados en el Gran Salón Oficial del Arte. Tomaron la luz como eje primordial para su creación. Se caracterizaron por trabajar principalmente con colores primarios y secundarios. Su rasgo distintivo es la pincelada corta y yuxtapuesta, que parece carecer de sentido si se la aprecia a corta distancia, pero en la lejanía revela formas y nuevos matices. Algunos de sus exponentes más conocidos son Paul Cézanne, Edouard Manet, Claude Monet y Pierre-Auguste Renoir. Expresionismo. Este movimiento es la vanguardia artística del siglo XX, que tiene su antecedente en el siglo XIX con el impresionismo, pero este le quita el protagonismo a los objetos y se lo da al pensamiento y sentimiento del artista. El expresionismo, a su vez, se divide en dos grupos, uno formado en la ciudad de Dresde y otro en la ciudad de Múnich. En esta corriente, los artistas buscaban plasmar la angustia de la preguerra, y su obra más representativa es El Grito. Destacan la forma humana, la perspectiva y las pinceladas bien definidas. Algunos de sus exponentes más conocidos son Edvard Munch, el autor del Grito, Vasily Kandinsky, Georges Rouault y Marc Chagall, aunque la obra de este último también está vinculada con el surrealismo y el cubismo. Dadaísmo. Fue otra vanguardia surgida en el siglo XX en torno a un cabaret suizo llamado Voltaire. En este sitio nace el primer manifiesto dadaísta, de carácter contestatario y sin muchos fundamentos lógicos, sino más bien con ánimo de ir en contra del orden establecido y romper con ciertos cánones artísticos y academicistas que aún seguían rigiendo. En su temática recurren a lo contestatario, a la burla y a la sátira. Estéticamente también rompen con los esquemas establecidos, recurriendo por ejemplo al fotomontaje o al collage con imágenes obtenidas de diferentes medios. Sus exponentes son Tristan Tzara, poeta y fundador del movimiento, Marcel Duchamp, Francis Picabia y Salvador Dalí, quien por la temática y estética de su obra también se alinea dentro del surrealismo. Pop Art. Se inicia en la década del 60 del siglo XX. Los artistas pop se caracterizan por tener trazos fuertes, colores contrastantes, saturación y entramados muy visibles. Se servían también de la técnica del collage, haciendo uso de la imaginería de la sociedad del consumo, como lo son por ejemplo los avisos publicitarios en pósters y revistas. Algunos de sus exponentes son Eduardo Paolozzi, Richard Hamilton, Nick Wilder,
y Roy Lichtenstein, siendo este tal vez el más reconocible en la cultura pop actual, gracias a que sus obras tomaban la estética de las viñetas de cómics y actualmente se usan en el diseño de indumentaria y artículos decorativos. Minimalismo. Esta corriente artística surge en la segunda mitad de los años 60 y se opone diametralmente al pop, ya que los artistas que se denominan minimalistas estaban hartos del consumo masivo. Se caracteriza por buscar una síntesis formal y conceptual, despojando a las obras de todo adorno innecesario, tanto así que muchas ni siquiera tenían un título. Se utilizan objetos mínimos y básicos, se recurre a disposiciones geométricas sencillas y los colores son plenos y básicos. Algunos exponentes del minimalismo son Donald Judd, Sol Levitt, Dan Flavin y Tony Smith. ¿Quieres aprender más sobre historia del arte? Es muy interesante ver acá, ¿Sabías? ¿no? En esa línea, justamente, poder comprender un poco más a partir de qué o sobre qué. Claro, las teorías sobre la belleza. Estética se pregunta, ¿no? ¿Qué es la belleza? ¿Se puede determinar lo bello en función del deseo, valor o interés? Por eso, ahí vamos a encontrar que el problema principal se va a centrar justamente en esto. Y a partir de estas preguntas van a surgir dos teorías filosóficas sobre la belleza. La teoría subjetivista, que considera que el valor estético de la belleza se determina por el agrado o desagrado que el sujeto experimenta frente al objeto, es decir, el criterio del hombre o de un grupo de hombres es lo que determinará si algo se considera bello o no. Ahí tenemos como representante a Adorno, ciertamente, ¿no? Tenemos la teoría objetivista, donde considera que la belleza está determinada por el objeto. Por lo tanto, la belleza se encuentra en las cualidades, ojo, de la forma, estructura, color del objeto y no en la apreciación del sujeto. Ahí tenemos a Benjamín como el máximo representante de este movimiento. Por eso, cuando tú hablas de belleza, el concepto o el valor de la belleza, entendido como bello, puede discrepar grandemente de un lado a otro. Esto lo podríamos llevar hasta el mundo del cine. Por ejemplo, ¿no? Si yo le pregunto, por ejemplo, vamos a ver, ¿no? Y yo le preguntase, a ver, al señor Adrián Yupanqui. Hola, Adrián. ¿Estás ahí, Adrián? Sí, profe. Buenas tardes. Dime, Adrián, ¿qué te parece el tema sobre el estético? No lo pude darle todo bien, profe. Se cortaba varias veces. Ya. A ver, Adrián, te hago la pregunta. Por ejemplo, ¿tú has visto la película La Pasión de Cristo de Mel Gibson? No, ¿No la has visto? profe. ¿No? Cuando lo crucifican a Cristo, lo martillean. Ah, la que suelen poner en Semana Santa. Sí, claro. Ah, esa, yo pensé que hablaba de otra. No, la Sí, película, no, La Pasión de sí, Cristo. sí, ¿Sí? creo que sí, sí. Ya. ¿Qué te pareció esa película? Buena para representar cosas que nosotros no hemos podido ver. Eso ha pasado hace demasiado, hace 2020 años. Hace más de 2000 Mucho. años, Adrián. Pero vamos a ver, ¿qué te pareció a ti, Estefanía, esa película? La Pasión de Cristo es la mejor película de Jesús para mí en el momento de la crucifixión, Claro que porque demuestra todo ese sufrimiento que pasó y también ves la imagen como que de un demonio, del diablo. Y no sé, pues, o sea, ves al personaje ese del diablo y como que sientes intimidación y ver Estefanía, a te hago la Jesús pregunta, sufrir. hija mía. Por ejemplo, ¿o te gusta más la película Jesús de Nazaret? No, la Pasión de Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque expresa demasiado. Expresa, ese es el tema. Expresa. Miren qué interesante, ¿eh? Por ejemplo, ¿no? Yo tengo un amigo cristiano, les comento, chicos, ya, de hace muchos años atrás,
Y él me decía, bueno, ustedes saben que los cristianos pues no son muy devotos de la Virgen María, creo que nada, ¿no? Pero él me dijo que la escena que más le llamó la atención de la pasión de Cristo fue el encuentro de Jesús con María. Cuando Jesús se encuentra con María, que no está en ninguna parte de la Biblia, directamente así, y cuando Cristo cae y María hace un déjà vu, ¿no? Y regresa a la época cuando Jesús era pequeño y se cae y María lo ayuda a levantarse, ¿no? Entonces, caramba, oye, qué fuerte, ¿no? Entonces, eso denota justamente esto que es el arte, que se ha llevado al cine, claro que sí. Entonces, Adrián, ¿qué te pareció a ti esta película, La Pasión de Cristo? Me pareció demasiado bueno. Demasiado Cómo fuerte. representan todo. Bueno, fue el momento de cuando lo crucifican, claro. Claro, pero no has leído al profeta Isaías que dice que tan desfigurado tenía el rostro que daba asco verlo. Sí. Claro, o sea, es que ciertamente nos confronta frente a la realidad, ¿no? ¿Cómo pudo haber sido ese momento, ¿no? Un momento imaginable y a la vez inimaginable para los que son cristianos y católicos practicantes de este grupo, ¿no? Pero independientemente de eso, que no es parte del tema, es ver justamente estas teorías, ¿no? Por eso, cuando se habla justo sobre lo que vienen a hacer en este caso, las teorías sobre la belleza, ojo, ¿no? Al hablar de estética y al hablar sobre las teorías, ¿no? Sobre la belleza, es muy interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente nos pone ante una realidad. ¿Qué es lo bello? ¿Qué es lo bello? ¿No? ¿Qué es la belleza? Claro, el sentido de la belleza, ¿no? El sentido de lo bello puede ir variando, ¿no? Claro, ¿no? Entonces ahí entramos, por eso le decíamos hace un momento, el subjetivismo y el objetivismo, ¿no? ¿En qué medida nosotros podríamos encontrar justamente que en esa dimensión y en esa dicotomía, ¿no? Es muy interesante, ¿no? Poder entender qué es lo bello y qué es lo feo. Claro, porque cuando tú ves, ¿no? En esa óptica, ¿no? De lo que es la belleza, ¿no? Por eso es que encontramos justamente que en un arte tan bien plasmado como el que ha dejado diversos artistas, podríamos enfrentarnos justamente a una realidad tan simple como esta, ¿no? ¿Qué es la belleza en sí? Pero vamos a ver acá, estemos atentos aquí, prestemos atención acá. Otra rama de la filosofía que es ni más ni menos que la estética, otra disciplina filosófica. Entonces, a la pregunta de ¿qué es la estética? Nosotros vamos a decir que es la reflexión filosófica, sobre la actividad artística, sobre la actividad artística, es decir, sobre sus productos, las obras de arte, y también sobre el valor que se relaciona con ellas. Y sobre el valor que se relaciona con ellas. ¿A qué nos estamos refiriendo? A la belleza. Entonces, por ejemplo, Kant, recordemos el filósofo Immanuel Kant, que nosotros hemos visto en nuestros videos, nos va a decir por su parte en su obra Crítica del Juicio,
en su crítica del juicio, él nos va a decir que la estética es la ciencia que estudia e investiga el origen del sentimiento puro y su manifestación, que es el arte. Es decir, es una reflexión sobre los problemas del arte. Reflexión sobre los problemas del arte. Pero sigamos indagando un poquito más en estas definiciones que estamos dando, porque según la etimología de la palabra estética, el término estética proviene del griego aesthetikos. Vamos a ponerlo en castellano, aesthetikos, para que ustedes más o menos puedan tener una aproximación a la traducción del griego, que significa lo que afecta a los sentidos. Lo que afecta los sentidos. Entonces vemos en una primera aproximación que lo estético, la estética, se relaciona, claro está, con los sentidos, con lo sensible, con la manera en que una persona, y ahora sí vayamos a ver nuestras siguientes imágenes, con la manera en que una persona percibe un objeto concreto. Por ejemplo, esta persona está viendo, observando, percibiendo a través de sus sentidos el David de Miguel Ángel. Entonces, la estética, lo estético se relaciona, como vemos, con lo sensible, por un lado, es decir, con la manera en que un hombre, en que un sujeto percibe un objeto por medio de los sentidos, y con las sensaciones que ese objeto le produce. Es decir, este objeto le va a producir sensaciones al sujeto que lo está conociendo, que lo está observando, ya sean o no de su agrado. Yo puedo ver una obra de arte y quedar encantada, decir que me encanta, que esa obra sea de mi gusto, y también puede pasar que yo vea el David de Miguel Ángel, por ejemplo, y diga, uy, no, es horrible, tápenlo, destrúyanlo, es horrible. Entonces, lo básico es que sean de mi agrado o no, sean de mi gusto o no, el objeto artístico, la obra de arte siempre me va a producir una serie de sensaciones. Entonces, en toda experiencia artística tiene que haber un sujeto, es decir, la persona que aprecia algo, y un objeto, que es lo apreciado. Y también, claro está, se debe dar todo en un contexto, es decir, un lugar y tiempo determinado en donde se dé esta experiencia artística que estamos describiendo. Si, por ejemplo, estoy viendo una obra de arte, como decíamos, que me gusta, esa experiencia me va a producir un tipo de goce que se denominará goce estético. Goce estético, es decir, un tipo de goce que es perdurable y que no se limitará solamente a los sentidos, sino que también va a comprometer aspectos emocionales e intelectuales a la hora en que yo lo perciba, al momento de producirse ese goce estético. Pero vamos a dar un ejemplo con una obra importantísima en la historia del arte, que es ni más ni menos que el Guernica de Pablo Picasso. En el Guernica de Pablo Picasso, por ejemplo, yo voy al museo y me siento en un banco a ver la obra. Si yo veo el Guernica de Picasso, por un lado voy a disfrutar de la composición de colores y formas, de cómo están distribuidos los elementos dentro de la pintura, etc. Pero por otro lado puede que me pase que se me despierte cierto temor a analizar el tema de fondo que nos está revelando la obra de arte. Inclusive podemos llegar a reflexionar sobre las guerras o la miseria humana
Entonces, el goce estético no solo tiene que ver con aquello que perciben los sentidos, sino que también al momento de posicionarme frente a una obra de arte, se me van a comprometer dentro de mí no solo mis emociones, sino también ciertos aspectos intelectuales. Yo voy a reflexionar sobre aquello que estoy viendo en muchos casos. Entonces, cuando nosotros hablamos de estética, nos podemos formular, mejor dicho, ciertos interrogantes que se han formulado todos los que han tratado la estética. Por ejemplo, el primer interrogante, ¿qué es la belleza? Y qué complicado es definir la belleza. En el video posterior vamos a ver qué es la belleza y cómo la podemos definir. Podemos también preguntarnos, ¿qué hace bella a una cosa? ¿Qué es una obra de arte? ¿A qué cosas puedo considerar una obra de arte? ¿Qué es lo feo? Concepto que surge como opuesto a lo bello. También puedo preguntar qué es lo que hace que algo sea bello y otra cosa no. ¿Qué es el buen gusto? Etcétera. Es decir, son cientos de interrogantes que se va a presentar, se va a plantear la estética a la hora de pretender desarrollar sus propias líneas de pensamiento. Entonces, la estética, vemos así, es la parte de la filosofía que se dedica al estudio teórico de la belleza, el arte y el gusto. La estética, entonces, es la parte de la filosofía que se dedica al estudio de la belleza, el arte y el buen gusto. Los invito a que en el próximo video lleguemos a ver si podemos entre todos definir qué es la belleza y poder delimitar un poquito más este concepto tan importante, como vemos, para la estética. Es muy interesante ver acá, justamente, en esa línea, chicos, que cuando se habla de lo que es el arte, 1 million. Lady Million. maldito, cuando hablamos acá de lo que es, ojo, y acá hay que ser muy claros, no, el arte, la cultura, la sociedad y la estética, el arte se relaciona con las dinámicas sociales, porque ciertamente hay una relación muy estrecha entre lo que es el arte con la sociedad. Los artistas se preocupaban por las cuestiones que también le eran interesantes a las sociedades de su época, en el momento. Por eso hay una relación entre el arte y la pedagogía. Esto lo encontramos en la obra La República de Platón, en donde le atribuía una función educadora a la música, pues esta puede representar estados de ánimo hasta la formación del carácter de la persona. Ciertamente, la lira y la cítara son instrumentos adecuados porque elevan el ánimo, mientras que la flauta está velada por desencadenar pasiones, ¿no? Ahora vamos a ver que el arte, ojo, el arte y su función moral. Ya en la antigüedad se sostenía que el arte debe demostrar cómo llegar a las buenas costumbres y enseñar al hombre a ser prudente. Ya a principios del siglo XX se afirmó que el arte tiene una función moral que cumplir. Una obra de arte debe juzgarse de acuerdo con los más altos criterios religiosos de cada época. Arte, ojo, así es aquel que transmite sentimientos de fraternidad que impulsen a los hombres a unirse. Las posturas mencionadas fueron dadas por Aristóteles y León Tolstói, respectivamente. Ciertamente. Por eso, el contar historias es parte clave para educarnos en virtudes. Ciertamente, ¿no? Por eso, el arte también hay que verlo como forma de conocimiento. De acuerdo con Kant, a través del placer de percibir, el hombre une su razón y su voluntad. Así el arte es de corte universal. Para Heidegger, el arte es una forma de conocimiento, porque en el arte se manifiesta la verdad de las cosas. La creación estética
desvela la verdad de ellas. Entonces, en este punto, ojo, en la creación estética, eso desvela la verdad de las cosas como tal, y por eso en las obras de arte se manifiesta la verdad de las cosas en sí mismas. El arte como crítica a la sociedad, ya en el siglo XIX, inicio del siglo XX, se considera que el arte debe cumplir la función de ser conciencia crítica de la sociedad y de la moral burguesa. El arte acentúa el aspecto realista y pretende describir las condiciones reales de la vida desde un punto de vista crítico y suscitar el cambio social. Ciertamente, acá tenemos a Teodor Adorno y por el peruano José Carlos Mariátegui, ciertamente. Por eso, la epístola a los poetas que vendrá, ¿no? Que vendrán con Manuel Escorza, decía: matad la tristeza, poetas, matemos a la tristeza con un palo. No digáis el romance de los lirios, hay cosas más altas que llorar amores perdidos. El rumor de un pueblo que despierta es más bello que el rocío. Ciertamente. Acá, por eso, la representación simbólica y el análisis del arte, no podemos dejar de mencionar a Cassirer. Cassirer, pues él dirá que el arte es la expresión mediante el cual el hombre se expresa con un lenguaje. Dicho lenguaje es muestra de manifestación simbólica. Por ejemplo, el dibujo, ¿no? Por ejemplo, las partituras musicales. ¿No? Cassirer, por eso, la representación simbólica dirá es proceso por el cual un artista transmite arte. Este a su vez puede analizarse de dos maneras desde el punto de vista contemporáneo. Uno lo da Cassirer y el otro lo da Gadamer. Gadamer sostiene que la obra de arte presenta una aspiración, una apelación a la verdad de carácter lúdico, simbólico y sobre todo interpretativo. Por ejemplo, el artista suele pintar con una serie de colores su pintura, ¿no? Y dicha obra terminada está sujeta a la interpretación. El pianista puede escribir sus partituras y cuando toca su piano parece jugar con los sonidos. No obstante, su obra puede ser interpretada como símbolo de alegría, tristeza, angustia, según lo que deja sentir en la pieza musical. Es por eso que hay códigos culturales, identidad y diálogo intercultural. Cada sociedad posee códigos culturales. Estos forjan la identidad de una sociedad. Esto a su vez permite que la sociedad forje su identidad y permite con el paso del tiempo el diálogo intercultural. Una sociedad puede estar desarrollada bajo alguna manifestación artística, pero otras pueden tener otras manifestaciones artísticas. Así cada sociedad puede reconocer a la otra, lo que posee, emergiendo de esta forma la cultura universal. Entonces, si vemos acá, jóvenes, ciertamente, al hablar de lo que es la belleza y entender lo que es la belleza en sí misma, vamos a ver, ¿no? Y vamos a poder comprender acá que el hablar de belleza involucra justamente el hecho de ponernos ante una disyuntiva y ante una coyuntura. ¿Qué es la belleza? Veamos acá. Estética. Y claro está, como comentamos en el video correspondiente a la definición de estética, decíamos que la estética se va a encargar de definir, en la medida que pueda, claro está, qué es la belleza. Por eso nos vamos a preguntar en este video qué es la belleza y vamos a ver qué respuestas podemos dar a este interrogante tan importante para la estética y claro está para toda la historia del pensamiento. Ante todo debemos afirmar cuando hablamos de belleza, tal como lo hacen los filósofos que se encargan del tema, que la belleza es un valor, tal como lo es, por ejemplo, también el bien. Y tal como el bien tiene un opuesto, que será el mal, la belleza también tiene un opuesto, que ustedes piensen, si algo es bello, ¿qué puede ser algo que no es bello? Bueno, generalmente decimos que algo que no es bello es algo feo, para poder aplicar un término común o antagónico a la belleza. Pero claro está que nosotros podemos estar mirando esta obra, permítanme que les muestre. Esta obra primero vamos a
decir de quién es. Esta obra es del maravilloso pintor Rembrandt. Y Rembrandt ha titulado esta obra El buey desollado. El buey desollado. Obra que ha terminado de pintar en el año 1655. Y como decíamos, nosotros podemos mirar esta obra y a algunos de ustedes les puede parecer una obra interesante, una obra que si bien no refleja una belleza tradicional, como pueden ser mujeres pintadas o aquellas obras a las cuales estamos acostumbrados, a algunos les puede parecer bella, como decíamos, y a otros nos puede parecer, por ejemplo, impresionante. Quizás, por ejemplo, en mi caso me da un poco de... Sí, de impresión, quizás es el término que puedo utilizar o que viene a mi mente al ver esta obra, quizás imaginándome que de este buey desollado pueden caer, no sé, algunas gotas de sangre, o inclusive ver a esta mujer que estamos señalando aquí en la obra, limpiando el piso muy cercano a este buey. En fin, a mí me puede parecer impresionante o ya yéndome a un extremo fea, y a otros, claro está, les puede parecer hermosa, bella, inclusive simpática o agradable a la vista. Eso depende, claro está, de cada uno. Pero eso nos va a llevar a preguntarnos, y seguramente algunos de ustedes ya se han formulado en su mente esta pregunta: ¿es la belleza subjetiva u objetiva? Esto quiere decir, ¿es la belleza algo en sí mismo? ¿Está en la realidad exterior fuera de nosotros? ¿O la belleza solo es algo que se construye, es un valor que construimos desde adentro de nosotros, para decirlo de forma, si se quiere, un poco inexacta? Es decir, cuando decimos que la belleza es subjetiva, decimos que es algo que depende de cada uno. ¿Y cuántos problemas puede traer esto? Pero digamos que la estética se ha preguntado y ha intentado resolver esta cuestión. Es decir, ¿es la belleza algo que depende de cada uno o es algo objetivo, que está más allá de nosotros sin necesidad de que nosotros podamos decir si algo es bello o no? Y además también hay otra pregunta que nos debemos hacer. ¿La belleza la captamos a través de los sentidos, es decir, a través de nosotros, de la vista, el tacto, o a través de la inteligencia? Quizás, para ser más precisos, se capta a través de las emociones o la inteligencia. Pues bien, vamos a ver si a lo largo de este video nosotros podemos responder estos dos interrogantes. Por eso vamos a ir directamente a este primer interrogante. ¿Es la belleza subjetiva u objetiva? Por ejemplo, si sostenemos que la belleza es objetiva, estamos afirmando, claro está, como decíamos, que se encuentra en la realidad exterior. Realidad exterior, es decir, fuera de nosotros, independientemente del sujeto que capta aquella cosa que está viendo. Si decimos que es subjetiva, es decir, que está dentro del sujeto que la aprecia, también tendríamos muchos problemas, como comentábamos. Para los que consideran que la belleza es subjetiva, la belleza va a depender, por ejemplo, del gusto. Es decir, algo me gusta o no me gusta, ya sea de una sola persona o de un grupo de personas. Un grupo de personas puede posicionarse frente a esta obra de Rembrandt y afirmar, según su gusto, que es bella o que no. Ahora bien, ¿qué sentido tiene la belleza para la estética? Porque nosotros recordemos que en el video anterior hablábamos de que era muy importante la belleza para la estética. Es decir, si alguien sostiene que la belleza es absoluta, tiene que admitir al mismo tiempo que es objetiva, que está fuera de nosotros. Por eso vamos a ver qué opinaron diferentes filósofos sobre la belleza a lo largo de la historia del pensamiento. Y si recuerdan, aquí estamos viendo al genial Platón. Claro está, filósofo antiguo de Grecia, y para Platón y los antiguos griegos, la belleza estaba asociada a la armonía y a la proporción. Armonía
y proporción. Es decir, algo era bello en cuanto era armónico y tenía las medidas exactas correspondientes a lo que ellos quizás entendían como proporción. Platón, según su teoría, y permítanme que les cuente a aquellos que se quieran acercar a este tema de la belleza, en Platón los invito a que lean su obra Fedro, que ahí va a tratar este tema. Platón entendía que la belleza, volvamos, era algo independiente de lo físico. Independiente de lo físico. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, que la belleza era algo que estaba más allá de lo sensible. La idea de belleza, por eso este señor está señalando para arriba, recordemos el mundo inteligible donde se encontraban las ideas que eran en realidad las cosas de las cuales se copiaban la realidad sensible. Es decir, él creía que había una idea de belleza. Y claro está que las cosas del mundo sensible eran copia de esta idea de belleza, es decir, las cosas del mundo real participaban de la belleza universal, pero no eran bellas en sí mismas, sino que eran copias de esta belleza, de esta idea del mundo inteligible. Pero Platón no fue el único que se ocupó del tema de la belleza. Por ejemplo, vamos a hacer un espacio, Montesquieu, vamos a ubicarlo entre el año 1689 y el año 1755, también se ocupó de este tema. Y tanto Montesquieu como los modernos creían que la belleza era subjetiva, es decir, dependía del sujeto, de cada sujeto, ya que ellos decían, dependía de los sentimientos que experimentaba el observador ante algo. Depende de los sentimientos del espectador. Ahora bien, entonces, por este lado, entonces, este gran moderno, Montesquieu consideraba que la belleza, para que nos quede claro, era subjetiva y que dependía de los sentimientos que experimentaba el observador ante algo, ya sea un objeto natural o artístico. Entonces, nosotros ya podemos pasar a la siguiente pregunta. Recordemos, la belleza se captaba a través de las emociones o la inteligencia. Y ahora sí vamos a recurrir a otro filósofo muy interesante. Vámonos ya más adelante en el tiempo, vámonos con Max Scheler, que lo ubicamos entre los años 1874 y 1928, porque él ha hecho un estudio bastante interesante con respecto, bien decimos, a la belleza. Max Scheler nos va a decir que la belleza se capta por la vía emocional. Se capta por la vía emocional. Pero atentos con esto, porque si bien nos dice que la belleza se capta por la vía emocional, él va a decir que esta belleza se capta a través de una especie de percibir, así lo denomina él, percibir sentimental. Percibir sentimental. Es decir, él va a decir que este modo de percibir, este modo de percepción, se diferencia de los sentidos, tal como podemos creer hasta este momento, y también de la inteligencia, es decir, es independiente de los sentidos y de la inteligencia. Es más, Scheler dice que es así, que así como hay hombres que no pueden ver colores por ser ciegos, por ejemplo, o percibir ciertos colores por ser daltónicos, hay gente que no está, si se quiere, capacitada para percibir los valores, entre ellos la belleza. Es decir, hay personas que están incapacitadas para percibir la
belleza. Muy interesante lo que nos dice Scheller. Entonces vemos cómo, si nosotros volvemos a la gran pregunta, ¿qué es la belleza? Seguramente cada uno desde su hogar va a tener una respuesta diferente. Lo interesante es que la estética se desenvuelve a través de este interrogante y podemos encontrar diferentes autores como Montesquieu, Scheller, Platón y muchísimos más que nos van a dar sus respuestas según sus teorías. Gracias por acompañarnos. Es muy interesante ver acá justamente esta parte, porque a partir de ello vamos a poder, obviamente, comprender un poco más acerca de esto. ¿Cómo así, profesor? Vamos a ver acá, a ver, un momentito, vamos a ver las preguntas. Quiero que vean el material de la semana 15, ya, y la semana 16. Es muy interesante, está muy interesante en verdad, chicos, ya, para poderlo revisar. Justamente habla sobre estética, está bastante interesante, ya. Entonces vamos a ver ahí justamente, ya voy a poner ahí para compartir la pantalla con ustedes. Veamos acá la primera pregunta. Dice, Mauricio es un fotógrafo al que le gusta retratar a la naturaleza. El último verano se fue a las Islas Galápagos, donde pudo fotografiar distintos animales y paisajes. Tomó una foto espléndida al sol al atardecer. El color de este contrastaba con el mar. De esta manera, Mauricio cree haber captado a este astro en toda la plenitud de belleza. De acuerdo con la doctrina platónica, Mauricio tendría que saber que las fotografías, ¿cuál sería la clave más idónea acá, chicos? ¿Pueden captar la belleza? ¿Tienen una belleza relativa? ¿Cuál sería la clave más apropiada ahí? A ver. La B. La B. ¿Son una copia de qué? ¿De las cosas o tienen una belleza relativa? ¿Cuál sería la clave, hijo? Son una copia de las cosas. ¿Por qué, profesor? Porque si nosotros analizamos ahí, vamos a ver justamente esto que planteaba o que proponía, en este caso, ¿no? Platón. Son una copia, mas no es la realidad en sí misma. Son una copia. Muy interesante. Veamos la pregunta número 2. Alejandro es un joven de 20 años que dice haber aprendido a tocar el piano y la guitarra. Cierto día sus amigos fueron a su casa para escucharlo, ya que este siempre los invitaba. Pero sus amigos quedaron sorprendidos al escucharlo tocar porque este no tenía ningún conocimiento acerca de estos instrumentos, por lo cual se aburrieron y se fueron. Considerando lo anterior, le diría a Alejandro que para realizar una pieza de arte se necesita tener el conocimiento de cómo producirla. ¿Cuál sería acá la clave más idónea? ¿Quién le diría esto? A ver. ¿Quién le diría esto, muchachos? La B. ¿Platón? ¿Sí? ¿Platón le diría esto? ¿Seguros? A ver. ¿Qué me dicen los demás? Nada. Platón. ¿Ah? Escuchen. Platón. Platón. Cuidado. Ahí, ¿quién sería el filósofo idóneo que diría el conocimiento de cómo producirla? O sea, tener la experiencia. Aristóteles. Cuidado con eso. ¿Ven? En el Museo Louvre de París, Francia, durante un año se realizó una encuesta a todos los visitantes en dicho recinto y se les preguntó su opinión sobre la Mona Lisa, obra de Leonardo da Vinci. Ojo. La opinión de la gente coincidió en que es una pintura imponente y majestuosa. Lo que llamó la atención es que los encuestados no se conocían, pues sus nacionalidades eran distintas y de todos los continentes.
No obstante, sus respuestas tenían la misma impresión sobre la mencionada obra de arte. El caso anterior podría plantearse como un argumento a favor de lo propuesto por ¿quién? ¿Quién propondría esto? ¿Ah? Ahí estamos hablando del filósofo Kant. Cuidado. Gran filósofo Kant. Claro que sí. No, por eso, ojo, el noumeno y las impresiones. Cuidado con eso. Jimmy Page fue el guitarrista de Led Zeppelin. En una entrevista para la revista británica Rock Sounds, sostuvo que para crear sus melodías en la guitarra, en primer lugar, se hacía la idea de la canción que quería componer. En segundo lugar, imaginaba en su mente la melodía y en tercer lugar la plasmaba en una partitura y en su guitarra. Lo dicho por este célebre guitarrista se corresponde con las ideas estéticas ¿de quién? Se hacía la idea de la canción, imaginaba en su mente la idea, la melodía, estamos hablando de la idea, y la plasmaba en una parte que también era una idea. ¿Quién propondría esto? Hegel. Cuidado ahí, Hegel. ¿Ven? Jim Morrison, cantante de la desaparecida agrupación The Doors, contó un año antes de su muerte en una entrevista en la conocida revista Rolling Stone que para componer las letras de sus canciones debía previamente ingerir algo de alcohol. A este respecto, Nietzsche, ¿qué diría Nietzsche sobre este punto? A ver. ¿Sostendría que la embriaguez es necesaria para la inspiración artística o no? Dolor, claro, ¿ven? Ahí está. Muy bien, muchachos. Entonces, vamos a ir revisando ahí, ya, las demás preguntas. Ya, creo que está. La cosa es analizar y revisar. Tan simple como eso. ¿Vale? Entonces, hasta acá vamos a avanzar en lo que es el tema de la estética. Espero que les haya ayudado para pasar ahora a ver lo que es comunicación de valores.